Imagina un reino al borde del abismo, donde la corona no es solo un símbolo de poder, sino una maldición que atrae la muerte. Bienvenido a Entre Sangre y Poder, donde desentrañamos las verdades más oscuras de la historia, esas que te harán estremecer y cuestionar todo lo que creías saber. Hoy te contaré una historia que hará que nunca vuelvas a ver una coronación de la misma forma. La historia de un rey que soñó con unir a su pueblo en un banquete glorioso, pero que terminó atrapado en una trampa mortal. Una celebración que prometía paz, pero que desató una carnicería inolvidable. ¿Estás listo para descubrir la verdad brutal detrás de esta coronación? Quédate hasta el final y si quieres más revelaciones que te dejen sin aliento, únete a nuestra comunidad en Entre Sangre y Poder suscribiéndote ahora mismo. Corre el año 1572 y Francia está desgarrada. Católicos y hugonotes, los protestantes franceses, se miran con odio, listos para saltar al cuello del otro. Las guerras de religión han dejado un rastro de sangre y el reino parece a punto de colapsar. En medio de este caos, un joven rey, Carlos IX, asciende al trono con una idea audaz. Una coronación que no solo lo consagre como soberano, sino que selle la paz entre las facciones enfrentadas. ¿Su plan? Un banquete majestuoso, un espectáculo de unidad donde católicos y hugonotes comerán juntos, reirán juntos y, al menos por una noche, olvidarán sus diferencias. Suena hermoso, ¿verdad? Pero ¿qué pensarías si te dijera que este sueño de paz fue la carnada perfecta para una masacre? Carlos IX no era un rey común. A sus 22 años era un hombre atrapado entre la ambición y la inseguridad. Criado bajo la sombra de su madre, Catalina de Médici, una mujer cuya astucia era tan legendaria como su frialdad, Carlos soñaba con ser recordado como el rey que unió a Francia. Pero ¿sabes qué? Los sueños de los reyes rara vez sobreviven al filo de las dagas. Y en este caso, las dagas ya estaban siendo afiladas en las sombras. La coronación no sería solo una celebración, sería el escenario de una traición tan cruel que aún hoy, siglos después, hace que se te hiele la sangre. Hablemos de los jugadores en este tablero mortal. Por un lado, los hugonotes, liderados por Gaspar de Coligny, un hombre de mirada firme y convicciones de acero. Coligny no era solo un líder religioso, era un estratega militar, un héroe para los protestantes, pero un demonio para los católicos más fanáticos. Su presencia en la corte era como una chispa cerca de un barril de pólvora. Los católicos, mientras tanto, estaban encabezados por los Guisa, una familia poderosa que veía a los hugonotes como una plaga que debía ser exterminada. Y en el centro, manipulando los hilos como una araña en su tela, estaba Catalina de Médici. ¿Era ella una madre protectora tratando de salvar a su hijo y su reino? ¿O una conspiradora dispuesta a bañarse en sangre para mantener el poder? Te prometo que, antes de que termine este capítulo, empezarás a sospechar la respuesta. La idea del banquete nació de una necesidad desesperada. Francia no podía seguir desangrándose. Las guerras habían dejado aldeas en cenizas, familias destrozadas y un reino al borde de la anarquía. Carlos, presionado por su madre y sus consejeros, vio en su coronación una oportunidad única. ¿Por qué no usar este momento para mostrar al mundo que un nuevo rey podía cambiarlo todo? Un banquete donde los líderes de ambos bandos, católicos y hugonotes, se sentaran a la misma mesa. Imagina la escena. Copas de vino brillando bajo la luz de las antorchas, risas forzadas, miradas que esconden dagas. Pero, ¿quién podría negarse a asistir a la coronación de un rey? Nadie. Y ahí estaba la trampa. Ahora, déjame llevarte a las calles de París en esos días previos. La ciudad era un hervidero de rumores. Los hugonotes llegaron en masa, confiados en la promesa de paz. Sus líderes, hombres como Coligny, caminaban con la cabeza en alto, creyendo que esta vez, tal vez, la corona cumpliría su palabra. Pero las calles contaban otra historia. Los parisinos, en su mayoría católicos fervientes, miraban a los hugonotes con desprecio. Susurros de herejes y traidores llenaban las tabernas. ¿Sabías que en esos días una simple mirada podía encender una pelea a muerte? La tensión era un veneno invisible y París estaba a punto de estallar. Mientras tanto, en el palacio, Catalina de Médici jugaba su propio juego. Dicen que era una maestra del engaño, una mujer que podía sonreír mientras firmaba tu sentencia de muerte. Pero,
¿Qué la motivaba? Algunos dicen que temía que los hugonotes, liderados por Coligny, estuvieran ganando demasiada influencia sobre su hijo. Otros creen que ella misma era una víctima de las circunstancias, atrapada entre su amor maternal y la necesidad de mantener el control. Lo que sí es seguro es que Catalina no estaba dispuesta a dejar nada al azar. ¿Te imaginas lo que es planear una coronación sabiendo que cada decisión podría ser el primer paso hacia una masacre? Aquí viene el primer momento que te volará la cabeza. La coronación no fue solo una celebración, sino una trampa cuidadosamente orquestada. Mientras Carlos soñaba con la paz, otros veían en el banquete una oportunidad para acabar con sus enemigos de una vez por todas. Los Guisa, los líderes católicos, no querían reconciliación, querían sangre, y Catalina, con su astucia legendaria, sabía que un solo movimiento en falso podía convertir el banquete en un campo de batalla. Pero, ¿quién dio el primer paso? ¿Fue Catalina, manipulando a su hijo? ¿Fueron los Guisa, ansiosos por un exterminio? ¿O fue el propio Carlos, un rey joven y débil, atrapado en un juego que no entendía? Antes de seguir, déjame preguntarte, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Carlos? Un rey joven, rodeado de lobos, con un reino que se desmorona. ¿Confiarías en tu madre? ¿En tus aliados? ¿O empezarías a sospechar que todos, absolutamente todos, están contra ti? La respuesta no es tan sencilla como parece. Y en este caso, cada decisión llevaba al reino un paso más cerca del abismo. El escenario estaba listo. Los hugonotes, confiados, llegaron a París llenos de esperanza. Los católicos, armados con odio, afilaban sus espadas en secreto. Y en el centro, un rey que quería ser un héroe, pero que pronto descubriría que los héroes no sobreviven en un mundo de traiciones. La coronación estaba a punto de comenzar, pero lo que nadie sabía era que, en lugar de unir al reino, este evento lo partiría en dos para siempre. ¿Quieres saber cómo un banquete real se convirtió en el preludio de una carnicería? Quédate con nosotros en Entre Sangre y Poder, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. París, 1572. La ciudad hierve bajo un sol abrasador, pero el verdadero fuego arde en los corazones de quienes caminan sus calles. Bienvenido de nuevo a Entre Sangre y Poder, donde las verdades más oscuras de la historia se desnudan sin piedad. En el capítulo pasado te contamos cómo un joven rey, Carlos IX, soñó con una coronación que uniría a un reino fracturado. Un banquete que prometía paz, pero que, en realidad, era una trampa mortal. ¿Crees que un festín puede cambiar el destino de una nación? Piénsalo otra vez, porque hoy descubrirás cómo los preparativos de este banquete escondían dagas afiladas y planes que apestaban a traición. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar cada sonrisa, cada brindis, cada promesa que se hizo en esos días fatídicos. Imagina la escena, el palacio de los reyes de Francia, el Louvre, transformado en un escenario de opulencia. Mesas cubiertas de manteles bordados en oro, copas relucientes, bandejas repletas de manjares que harían salivar a un dios. Todo está listo para el gran banquete que acompañará la coronación de Carlos IX. Los hugonotes, los protestantes que confiaron en la palabra del rey, llegan a París con sus mejores galas, convencidos de que esta vez, por fin, la paz es posible. Pero, ¿sabes qué? En un reino donde el odio es más fuerte que el vino, las apariencias engañan, y en este caso, engañan mortalmente. Mientras los hugonotes se preparan para celebrar, las calles de París cuentan una historia diferente. Los parisinos, católicos hasta la médula, observan a los herejes con ojos llenos de desprecio. ¿Te imaginas caminar por una ciudad donde cada mirada es una sentencia de muerte? Los rumores corren como el viento. Los hugonotes planean tomar el poder. Coligny quiere destronar al rey. No se puede confiar en ellos. Cada palabra es un ladrillo en un muro de odio que está a punto de derrumbarse. Y en el centro de todo, un rey joven, inseguro, atrapado entre su deseo de paz y las voces que le susurran al oído: no confíes en nadie. Hablemos de Catalina de Médici, la reina madre, una mujer cuya sonrisa era más peligrosa que una espada desenvainada. Catalina no era solo la madre de Carlos, era el cerebro detrás del trono. Algunos dicen que amaba a su hijo y solo quería protegerlo. Otros que su único amor era el poder,
y que estaba dispuesta a sacrificarlo todo, incluso a su propio hijo, para mantenerlo. ¿Qué pensarías si te dijera que Catalina no estaba organizando un banquete, sino un juego mortal donde los invitados eran las piezas y la sangre el premio? Ella sabía que los hugonotes, liderados por Gaspar de Coligny, estaban ganando influencia. Coligny no era solo un líder, era un imán para los protestantes, un hombre que inspiraba lealtad absoluta. Y eso, para Catalina, era una amenaza. Ahora, déjame llevarte detrás de las cortinas del palacio. Mientras los sirvientes pulían la plata y los cocineros preparaban faisanes rellenos, los verdaderos planes se tejían en habitaciones oscuras, a puerta cerrada. Los Guisa, la familia católica más poderosa de Francia, no veían el banquete como una celebración, sino como una oportunidad. ¿Sabías que los Guisa habían jurado acabar con los hugonotes sin importar el costo? Ellos no querían paz, querían un exterminio. Y Catalina, con su mente afilada como una guillotina, lo sabía. Pero, ¿estaba ella de acuerdo con ellos o simplemente los dejó avanzar sabiendo que sus planes servirían a sus propios fines? Aquí viene un momento que te hará estremecer. Los Guisa no actuaban solos. En las sombras, un grupo de nobles católicos comenzó a reunirse, planeando algo tan siniestro que incluso el diablo habría apartado la mirada. Susurros de un ataque sorpresa, de una limpieza que acabaría con los hugonotes de una vez por todas. Pero para que esto funcionara, necesitaban una señal, un momento perfecto para desatar el caos. ¿Y qué mejor momento que un banquete, con todos los líderes hugonotes reunidos bajo el mismo techo, confiados, desarmados, vulnerables? ¿Te das cuenta de lo brillante y aterrador que es eso? Un plan donde la hospitalidad es solo una máscara para la muerte. Mientras tanto, Carlos IX estaba atrapado en un torbellino de dudas. Su madre le decía una cosa, sus consejeros otra, y Coligny, el líder hugonote, le hablaba de unidad y esperanza. Pero, ¿cómo confiar en alguien cuando todos parecen tener un cuchillo escondido? Carlos quería creer en su sueño de paz, pero las presiones eran demasiadas. Imagina ser un rey de 22 años, con un reino que se desmorona, una madre que te manipula y enemigos que te rodean. ¿Qué harías tú? ¿Seguirías adelante con el banquete esperando que todo salga bien? ¿O empezarías a sospechar que algo terrible está por venir? En las calles, la tensión crecía como una marea. Los hugonotes, confiados en la palabra del rey, comenzaron a llegar en mayor número. Hombres, mujeres, incluso niños, todos vestidos para la ocasión, llenos de esperanza. Pero los parisinos no los recibían con sonrisas. Las iglesias católicas resonaban con sermones que llamaban a la Guerra Santa. Los mercados susurraban historias de traición, y en cada esquina alguien afilaba una espada, alguien escondía una daga, alguien esperaba el momento perfecto para atacar. ¿Puedes sentir el aire pesado, cargado de peligro? París no era una ciudad, era una bomba a punto de explotar. Y luego estaba Coligny, el hombre en el centro de la tormenta. Gaspar de Coligny era más que un líder, era un símbolo. Para los hugonotes era la prueba de que podían sobrevivir en un mundo que los odiaba. Para los católicos era el enemigo número uno, el hombre que debía caer si querían ganar. Pero Coligny no era estúpido. Sabía que París era un nido de víboras. Sin embargo, eligió quedarse. ¿Por qué? ¿Creía realmente en la paz? ¿O sospechaba la trampa y decidió enfrentarla de todos modos? Esa es una pregunta que aún hoy nadie puede responder con certeza. Pero una cosa es segura. Su presencia en el banquete era la chispa que todos esperaban. Los días previos al banquete fueron una danza de engaños. Catalina se reunía con los Guisa, con los obispos, con los consejeros reales. Cada conversación era una partida de ajedrez, cada palabra un movimiento calculado. Los hugonotes, mientras tanto, se preparaban para celebrar, ajenos a los planes que se tejían en su contra. Pero no todos eran tan ingenuos. Algunos, los más astutos, comenzaron a sospechar. Una mirada extraña, un comentario fuera de lugar, un guardia con la mano demasiado cerca de su espada. ¿Te imaginas estar en un lugar donde cada gesto podría ser el preludio de tu muerte? Y aquí está el detalle que cambiará tu forma de ver esta historia. El banquete no era solo una trampa para los hugonotes, también era una prueba para Carlos. Catalina, los Guisa, incluso los hugonotes, todos observaban al joven rey, esperando ver de qué estaba hecho. ¿Sería un líder fuerte, capaz de imponer su voluntad? ¿O un peón en el juego de los poderosos?
Cada decisión que tomara, cada palabra que dijera, podía inclinar la balanza hacia la paz o hacia la masacre. Y mientras las mesas se llenaban de comida y las copas de vino, el destino del reino colgaba de un hilo. El banquete estaba a punto de comenzar. Los invitados se reunían, las antorchas se encendían, las campanas de la ciudad repicaban. Pero bajo esa fachada de celebración, algo oscuro se movía. Una señal, un plan, una traición que cambiaría la historia para siempre. ¿Quieres saber cómo un momento de supuesta alegría se convirtió en un festín de sangre? Quédate con nosotros, porque el próximo capítulo te llevará al corazón de la masacre, donde nadie, ni siquiera el rey, pudo escapar del horror. Bienvenido de nuevo a Entre Sangre y Poder, donde las verdades más oscuras de la historia se desvelan sin filtros. Estamos en París en el año 1572, justo después de la noche más sangrienta que Francia haya conocido. La coronación de Carlos IX, que prometía ser un faro de paz, se convirtió en una masacre que dejó el reino en pedazos. En el capítulo anterior te llevamos al corazón del horror, la masacre de San Bartolomé, donde miles de hugonotes fueron asesinados, sus cuerpos apilados en las calles y el Sena teñido de rojo. Ahora es hora de recoger los escombros y enfrentar las consecuencias de esta carnicería. ¿Qué sucede cuando un reino se ahoga en sangre? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir te hará reflexionar sobre el poder, la traición y la fragilidad de la humanidad. Y si estas historias te estremecen y te hacen querer más, únete a nuestra comunidad en Entre Sangre y Poder suscribiéndote ahora. Vamos juntos a desenterrar las verdades que el tiempo quiso ocultar. El sol se alza sobre París, pero no hay luz que pueda borrar la oscuridad de la noche anterior. Las calles están silenciosas, pero no es la calma de la paz. Es el silencio de un cementerio. Cuerpos yacen por todas partes, en callejones, en plazas, flotando en el río como un recordatorio macabro de lo que acaba de pasar. El olor a sangre y ceniza impregna el aire. Los sobrevivientes, si es que los hay, se esconden en sombras, temblando, preguntándose si la muerte vendrá por ellos también. ¿Te imaginas despertar en una ciudad que ya no reconoce la humanidad? París no es más una capital, es un campo de exterminio. Carlos IX, el joven rey que soñaba con unir a su pueblo, está destrozado. Algunos dicen que se encerró en sus aposentos, incapaz de mirar por la ventana hacia el desastre que su coronación desató. Otros susurran que fue visto caminando por los pasillos del Louvre, pálido, murmurando para sí mismo, atrapado en un torbellino de culpa y confusión. ¿Sabías que Carlos nunca se recuperó del peso de esa noche? A sus 22 años, el rey que quiso ser un héroe se convirtió en un hombre roto, perseguido por los fantasmas de los muertos. Pero, ¿fue él el verdadero culpable? ¿O fue solo un peón en un juego que su madre, Catalina de Médici, y los Guisa jugaron con maestría? Hablemos de Catalina. La reina madre, con su rostro imperturbable, observa el reino desde su torre de poder. Para algunos, es la villana definitiva, la mente detrás de la masacre que usó la coronación como una trampa mortal. Para otros, es una madre desesperada, atrapada entre salvar a su hijo y salvar un reino al borde del colapso. ¿Qué pensarías tú si te dijera que Catalina no planeó la masacre desde el principio, pero que, una vez que comenzó, no hizo nada para detenerla? Su silencio, su calculada indiferencia, fue tan letal como cualquier espada. Ella sabía que la sangre de los hugonotes fortalecería su control, pero a un costo que Francia pagaría durante décadas. Y los Guisa, los nobles, católicos que soñaban con un reino purificado de herejes, celebran su victoria. Para ellos, la masacre no fue un horror, sino un triunfo. Pero, ¿sabes qué? Incluso ellos no podían prever el precio de su ambición. La masacre de San Bartolomé no solo mató hugonotes, mató la confianza en la corona, en la Iglesia, en la humanidad misma. Los hugonotes que sobrevivieron, escondidos en bosques o huyendo a otros países, llevaron consigo un mensaje. El rey de Francia no era un protector, sino un traidor. Y ese mensaje encendió una chispa que alimentaría guerras religiosas durante años. El Sena, ese río majestuoso que cruza París, se convirtió en un símbolo de la tragedia. Cuerpos flotando, arrastrados por la corriente, eran un recordatorio constante de la brutalidad. Los parisinos que la noche anterior gritaban «muerte a los herejes», ahora miraban el río en silencio, algunos con horror,
otros con una satisfacción enferma. ¿Puedes imaginar un río que no refleja el cielo, sino la muerte? El Sena no solo llevó cuerpos, llevó la esperanza de un reino unido, arrastrándola lejos, donde nadie podría recuperarla. Pero la masacre no se quedó en París. Como una plaga, se extendió a otras ciudades: Rouen, Lyon, Burdeos. En cada rincón de Francia, los católicos, inspirados por la carnicería de la capital, tomaron las armas contra sus vecinos hugonotes. Miles más murieron, familias enteras borradas en cuestión de días. La coronación, que debía ser un nuevo comienzo, marcó el inicio de una guerra religiosa que desgarraría a Francia durante generaciones. ¿Te das cuenta de lo frágil que es la paz cuando el odio toma el control? Una sola noche bastó para convertir un reino en un campo de batalla. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué queda cuando la confianza se rompe? Los hugonotes que sobrevivieron nunca volvieron a creer en la corona. Los católicos, aunque victoriosos, vivían con el miedo de una venganza que sabían que vendría. Y el pueblo, atrapado en el medio, aprendió una lección cruel. El poder no une, destruye. La masacre de San Bartolomé no fue solo un evento. Fue una herida que Francia llevó durante siglos, una cicatriz que aún se siente en las páginas de la historia. Reflexionemos por un momento. Esta historia no es solo sobre un rey, una reina madre o un banquete que terminó en sangre. Es sobre lo que pasa cuando el miedo y el odio se disfrazan de poder. Catalina, los Guisa, incluso Carlos, todos creyeron que podían controlar el destino de un reino. Pero, ¿sabes qué? Nadie controla el odio una vez que se desata. Es como un incendio que consume todo, incluso a quienes lo encendieron. Esta masacre nos enseña algo que sigue siendo verdad hoy. El poder, cuando se construye sobre la traición, nunca dura. Y el precio siempre lo pagan los inocentes. Antes de cerrar, imagina estar en el lugar de esos hugonotes, confiando en un rey, brindando en un banquete, solo para descubrir que eras la presa. O imagina ser Carlos, un joven rey que quiso ser grande, pero que terminó siendo el rostro de una tragedia. ¿Qué harías tú? ¿Confiarías en las promesas de paz? ¿O aprenderías a escuchar los susurros de traición antes de que sea demasiado tarde? La historia no nos da respuestas fáciles, pero nos da lecciones. Y esta es una que no podemos ignorar. El poder puede ser una corona, pero también puede ser una guillotina. Hemos llegado al final de esta historia, pero no al final de las verdades que desenterramos en Entre Sangre y Poder. Si esta historia te hizo estremecer, si te hizo ver la historia con nuevos ojos, entonces únete a nosotros. Suscríbete a Entre Sangre y Poder, porque hay más historias como esta, llenas de traiciones, sangre y lecciones que cambiarán tu forma de ver el mundo. Comparte este video, déjanos un comentario con lo que más te impactó y prepárate para el próximo capítulo de la historia, donde seguiremos desvelando los secretos que el tiempo quiso enterrar. Nos vemos pronto, porque en Entre Sangre y Poder la verdad nunca descansa.